Saludos cordiales, Máster Luis Javier Castillo Heredia. Mi nombre es Felipe Germán Monserrat de Lituma y voy a empezar mi exposición respecto a la tarea de la semana 3. En esta exposición voy a hablar sobre la evaluación de los riesgos en todo entornos tecnológicos. Este va a ser un tema fundamental dentro de la seguridad informática que actualmente vivimos. Hoy en día las organizaciones dependen de gran medida de sistemas informáticos, por lo que proteger la información se ha convertido en una prioridad. El objetivo de esta exposición es comprender que el riesgo, cómo se evalúa y para qué o por qué es importante aplicar medidas de seguridad adecuadas para prevenir incidentes que a su vez puedan afectar las funciones de las organizaciones. ¿Qué es un riesgo? El riesgo en seguridad informática se define como o la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad y este causa un impacto negativo en los sistemas o en la información. Este impacto puede manifestarse de diferentes maneras, como la pérdida de datos importantes, la interrupción de servicios o asimismo como incluso los daños económicos y aún más de la reputación de una organización. Para entender mejor este concepto, vamos a utilizar la fórmula que relaciona tres elementos claves, que es la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. Esto multiplica estos factores y dará como resultado un riesgo. Esta fórmula nos va a permitir visualizar que el riesgo aumenta cuando cualquiera de estos factores es alto y especialmente cuando los tres coinciden en niveles elevados. Los componentes del riesgo. Para comprender mejor el concepto del riesgo, es importante analizar sus tres componentes principales. En primer lugar, la amenaza, que cualquier evento, acción o agente que tiene el potencial de causar daño, como un ataque informático, un virus o un acceso no autorizado. En segundo, tenemos la vulnerabilidad, que es la debilidad o la falla en el sistema que puede ser explotada, por ejemplo, cuando ponemos contraseñas débiles, software desactualizados o faltas de control de seguridad. Finalmente, también el impacto, que se refiere a las consecuencias que se produce la amenaza. Esto logra que explote la vulnerabilidad, como la pérdida de información, de datos o la interrupción de servicios. O la combinación de estos tres elementos es lo que determina el nivel del riesgo. ¿Cómo vamos a evaluar un riesgo? Un proceso estructurado que permite identificar y analizar los problemas o los posibles problemas de seguridad en el sistema. ¿Cómo comienza? Estos procesos comienzan con la identificación de los activos críticos, es decir, de aquellos elementos más importantes que deben ser protegidos, con base como las bases de datos o los servidores, que es donde guardamos prácticamente toda la información que tenemos. Luego se detectan las vulnerabilidades presentes o existentes en el sistema y se identifican las amenazas que podrían explorarlas. Ya por último, se analizan los impactos que tendrían los posibles ataques y se determina el nivel de riesgo. Estos procedimientos es muy importante porque permiten las organizaciones tomar decisiones eh, más informadas y priorizar las acciones de la seguridad que sea necesario en su momento. Podemos poner un ejemplo en casos reales que se pueden dar. Eh, Analicemos un ejemplo real en una institución educativa de pequeña escala.
esta institución cuenta con aproximadamente 20 computadoras, un servidor central y una red Wi-Fi, esta red es utilizada no solamente por el profesor, por los docentes, sino que también la comparte con los estudiantes. Dentro de este entorno, el activo de los el activo más importante es el servidor, ya que almacena información académica sensible porque son datos personales de los estudiantes. Esto se convierte en un elemento crítico que debe ser protegido, ya que cualquier problema en este sistema podría afectar directamente a a los funcionamientos de la institución. El análisis de este caso, en este escenario, se identifica como principal amenaza un ataque de inyección SQL, en el cual permite un ataque acceder de manera no autorizada a una base de datos. Esta amenaza se valora con un nivel de 4, considerando alto. En cuanto a la vulnerabilidad, se detectan varias debilidades, como la falta de validación de datos, contraseñas débiles y una ausencia de control de seguridad, por lo que se asigna un valor de 5, que también es muy alto. El impacto es crítico, con un valor de 5, ya que el ataque exitoso podría provocar la pérdida o la alteración de datos académicos, afectar la reputación de la institución. Al aplicar fórmulas de riesgo, obtenemos un, un múltiplo multiplicando los valores 4 por 5 por 5, damos un valor crítico de 100. El resultado indica el nivel de riesgo crítico, lo que significa que la organización debe actuar de manera inmediata para proteger su sistema. ¿Cómo podemos mitigar esto? Para reducir estos niveles de riesgo es necesario implementar diversas medidas de seguridad, entre ellas que se encuentre el uso de consultas parametrizadas para evitar ataques de inyección SQL y fortalecimiento de las contraseñas para mejorar el acceso o para tener, mejor dicho, un acceso seguro. Eh, Mantener estas contraseñas actualizadas constantemente. Fortalecimiento de los firmware, medidas de seguridad que podamos aplicar en capas. El uso de protocolos seguros como HTTPS para proteger las comunicaciones y las capacitaciones de los usuarios. ¿Por qué? Porque ya estos factores humanos también es clave en la seguridad. Todas estas acciones van a lograr disminuir las vulnerabilidades y van a reducir los riesgos. Ahora vamos a hablar sobre los hacking. ¿Qué es el hacking ético? El hacking ético es una práctica muy importante en la seguridad informática, ya que consiste en aplicar técnicas de hacking de manera legal, autorizadas y controladas en un objetivo, identificar vulnerabilidades en los sistemas antes que sean explotados por atacantes reales. Eh, el propósito principal es fortalecer la seguridad y proteger la información. Es bastante importante diferenciar entre el hacker ético y el hacker eh, que actúa de forma legal, sería este, ¿no? Para proteger sistemas. Un cracker vendría a ser o un hacker no ético, que sería el que vulnera el sistema de manera ilegal, y un ciberdelincuente. Que comete delitos informáticos con fines maliciosos. Además de los hackers éticos, realizan actividades como pruebas de penetración, de auditorías de seguridad y prevención de incidentes. Es decir, los hackers atacan al mismo sistema, pero no con intenciones maliciosas, sino con intenciones de seguridad, de buscar las debilidades de este sistema. A diferencia de un hacker no ético, que este va a buscar un beneficio personal para vulnerando este sistema. Asimismo, los ciberdelincuentes, que muchos de esos hacen ataques por medios de troyanos, de gusanos. Muchos.
firewall que puede, eh, malintencionado, que puede acudir al sistema y secuestrar los datos para luego cobrar recompensa. Podemos decir que en el análisis del riesgo es una herramienta fundamental en la seguridad informática, ya que permite identificar amenazas, vulnerabilidades y el impacto que pueden tener en los sistemas. En el ejemplo hemos analizado y hemos evidenciado un nivel de riesgo crítico, lo que demuestra la importancia de aplicar medidas de seguridad adecuadas. También hemos hablado del hacking ético, que se presenta como un estratega o una estrategia, mejor dicho, clave para prevenir ataques y mejorar la protección de la información. En un mundo cada vez más digital, la seguridad no es una opción ya hoy en día, ya tiene que ser, o mejor dicho, ya es una necesidad. Muchas gracias. Con esto termino mi intervención.